La, la hipertrofia muscular, si vamos al diccionario, es el aumento excesivo de algo, grande, es un gran aumento de algo. Quizás a veces los límites de cuándo se produce una hipertrofia o no están muchas veces dilucidados, muy claros, pero lo que sí tenemos claro que la hipertrofia siempre se vincula, en este caso se relaciona, con un aumento del área sección transversal. Es decir, es un corte del músculo, como vemos en la fotografía, vemos que tiene un área de sección transversal. Vemos que un músculo tiene mayor área de sección transversal que otro. Esto es lo que implicaría hipertrofia, aumentar el área de sección transversal. Una vez que vemos que ese área de sección transversal implica muchas cosas. No solo hay unas proteínas contráctiles, sino unas proteínas sarcoplásmicas. Cuando un músculo es sometido a un estímulo que causa cierto estrés, esto va a provocar una serie de perturbaciones a nivel miofibrilar y también a nivel de la propia matriz extracelular. Esto, lógicamente, inicia una serie de eventos miogénicos que se producen en cadena y que van a derivar en un incremento en el tamaño y en la cantidad de una serie de proteínas, tanto contráctiles como de otro tipo, y en el número total de sarcómeros que existen. En este caso, lo que también se propicia es un balance neto positivo, donde la síntesis proteica miofibrilar es mayor o supera a la degradación proteica. Todo esto incrementa el diámetro de las fibras individuales y resulta incremento del área de sección transversal. Por tanto, el proceso de hipertrofia va a implicar un incremento en el tamaño y en el número de los elementos contráctiles, así como la expansión de la matriz extracelular. Esta hipertrofia de elementos contráctiles pues, puede producir también mediante la adición, en este caso la adición, es decir, el añadir que se amplía el número de sarcómeras en serie y también y esto será un factor clave que ya veremos. A veces discutimos sobre si hay un tipo de hipertrofia sarcomérica o sarcoplásmica. Lo cierto es que voy a mostrarles que hay ciertos estudios muy recientes, por lo tanto no tenemos un cuerpo de conocimiento muy sólido sobre esta cuestión. Se ha venido postulando, pero no era un cuerpo de conocimiento muy sólido, no había mucho rigor, pero ahora hay una serie de especialistas, luego les enseñaré quién comanda nuestros grupos más potentes a nivel mundial, donde han mostrado que efectivamente va a haber un aumento de proteínas sarcoplasmáticas. Y lo importante, eso es innegable, lo importante es si esto es significativo desde el punto de vista de que esto realmente implica una mejora de la fuerza. Es importante también, ya digo, sin profundizar demasiado, no quiero extenderme demasiado en la explicación a veces biomolecular o en la explicación fisiológica, sino ir a lo importante, que ¿cómo se mide esta hipertrofia? Muchas veces podemos encontrar en literatura lo que se denomina fat-free mass, es decir, se mide todo lo que no es grasa, la masa libre de grasa. Esto es una forma de medirlo. Otra forma de medirlo sería el lean muscle mass, que es la masa magra, donde más implica víscera, grasa esencial y músculo. Y luego está el skeletal muscle mass, que es la masa muscular esquelética. Lo más riguroso es medir mediante métodos por imagen, resonancia magnética, ultrasonidos, ecografía, aunque también, lógicamente, esto se puede medir por métodos antropométricos. Pues, también lo van a encontrar en la literatura. No sé si ahora pasa la diapositiva. Sí, perfecto. Pasa la diapositiva. En concreto, cuando hemos hablado antes de que había un aumento de proteínas contráctiles, también hablamos de un aumento de proteínas sarcoplásmicas. Muchas veces se nos ha llevado a los especialistas en ejercicio a diferenciar dos tipos de hipertrofia, la sarcoplásmica y la sarcómica, diciendo que una era más funcional que la otra. La realidad es que en el cuerpo humano muchas veces las adaptaciones ocurren de
forma simultánea. Lo que ocurre es que se preferencia o es más significativa una adaptación que otra. Muy difícil a veces separar ese tipo de respuestas. El grupo de Michael D. Roberts es un gran investigador, ha publicado unos estudios, en concreto este es el junio de 2019, pero hay uno más reciente que está ahora mismo, acaba de ser revisado y va a salir publicado, donde efectivamente, con un nivel de medición muy preciso, tenemos que tener en cuenta que esto, se estaba hablando de hipertrofia sarcoplásmica cuando en algún momento determinado no éramos capaces de medir, no se era capaz de medir con cierta precisión este tipo de cuestiones. Ahora ya se puede medir bastante fiabilidad y validez este tipo de respuestas, y se observa como efectivamente hay una respuesta en el aumento de proteínas sarcoplásmicas a cierto tipo de entrenamiento, donde además una cuestión clave parece que tiene que ver con la aplicación de alto volumen. De esto ya hablaremos, pero efectivamente hoy es innegable que esto acontece, que hay este aumento de proteínas. La cuestión es ver qué relevancia tiene esto respecto a que implique una mejora funcional, es decir, implique una mejora de que el sujeto sea capaz de aplicar más fuerza por este aumento de proteínas sarcoplásmicas. Este hecho biológico hay que ponerlo todavía en su contexto, pero ya es un hecho innegable. Muchas veces se ha negado que había esa hipertrofia, otras veces se ha postulado, y yo creo que ahora mismo la información que tenemos nos sitúa en un camino intermedio. Ni podemos negarlo, ni podemos pretender que hay un tipo de hipertrofia sarcoplásmica que permita una mejora del rendimiento y que pueda separarse de una hipertrofia sarcoplásmica. Absolutamente separarse. Por tanto, dicho queda, no quiero extenderme demasiado entrando en detalles del estudio, pero me parece lo suficientemente relevante para remarcarlo. Cuando también respecto a los fenómenos proplásicos que tienen que ver con el aumento de masa muscular, hoy es conocido pues qué factores tienen influencia, mayor o menor influencia, en esta respuesta, en esta adaptación. Un factor muy relevante, bastante relevante, lo que ocurre es que se ha visto realmente en la literatura, y esto lo veremos a lo largo del día de hoy, que el estrés mecánico es un factor relevante. Lo que ocurre es que vemos que muchas veces el estrés mecánico no es el factor más importante, y con un estrés mecánico menor se puede conseguir también un grado importante de hipertrofia. Lo veremos más adelante, pero es un factor. Luego hay otro factor que parece que es uno de los que tienen más peso, que es el estrés metabólico. El estrés metabólico tiene un gran peso en la respuesta desde el punto de vista de desencadenar factores que tienen que ver con respuestas a nivel miogénico. Y luego tenemos también dentro de estos mecanismos de activación de señales anabólicas, tenemos estrés de estiramiento, es decir, por ejemplo, la fase excéntrica, que también parece que tiene cierta importancia, pero que muchas veces se le ha dado más importancia de que parece. Pues, incluso cuando hablemos de fenómenos, de aspectos hormonales, también se le ha dado mucha importancia en algún momento, y hoy es conocido que, bueno, que la importancia es más reducida a la que inicialmente se creía. Todo esto tiene una serie de vínculos con estos fenómenos proplásicos y con factores de crecimiento y vías de señalización, de las que vamos a hablar un poco, no vamos a extendernos demasiado, y también con cierta respuesta inflamatoria, ciertas señales, ciertas cascadas de señalización que tienen que ver con una respuesta inflamatoria y con la anterior adaptación. Dentro de estas señales que parten desde la tensión muscular, hoy se ha profundizado mucho en los últimos años en la respuesta a nivel biomolecular. Insisto, no voy a desarrollarlo demasiado, pero sí que creo que es interesante que ustedes tengan una perspectiva global de lo que acontece cuando se genera una tensión muscular, que es la que va a desencadenar todos los efectos. Esta tensión muscular, que tiene que tener unas características en cuanto a magnitud de carga, es decir, en cuanto a amplitud y a duración,
puede activar una serie de señales que implican una serie de respuestas más o menos específicas, pero también puede inhibir otras, de manera, por ejemplo, que vemos como determinado tipo de estrés muscular puede implicar una activación de del insulin growth factor, ¿no? el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que activa a su vez una enzima que es la fosfodietiltransquinasa, y esto fosforila AKT. AKT es proteína quinasa B. Si ustedes ven, creo que puedo señalar con el ratón. A ver si estas señales se van a producir. ¿Esto qué va a ocurrir? Pues como ven, esta señal, esta fosforilación de AKT va a implicar una inhibición de la proteína quinasa glucógeno sintasa quinasa, la GSK3, y también va a inhibir el factor de transcripción FOXO, que como ven tiene relación con la regulación. Esta fosforilación de AKT también implica la fosforilación de mTOR, la rapamicina en las células de mamífero, y la fosforilación de P76K, que es una proteína ribosómica, en concreto la proteína ribosómica 76K quinasa, con la inhibición de una proteína inhibidora que es la 4-MBI. Esta cascada tiene relación con el aumento de la síntesis proteica. Bueno, básicamente es una visión general, pero ven como, por ejemplo, también el tipo de estrés que generemos puede activar la proteína quinasa activada por mitógenos, en las que hay 3 tipos de señales de MAP, y también, y esto lo veremos también un poco luego, la activación de la calciurina, es una fosfatasa regulada por calcio, que tiene que ver con determinados factores de transcripción que veremos posteriormente. Es decir, hoy, con esto lo que quiero mostrarles es que hoy hay un conocimiento bastante más amplio, desde luego no total, pero bastante más amplio, de todo lo que hay debajo de estos fenómenos que a veces tradicionalmente se reducían simplemente a pensar en un aumento de masa muscular. Hoy ya se conoce incluso que esto es dosis dependiente, es decir, dependiendo del entrenamiento que hagamos, se van a generar una serie de respuestas que van a implicar pues activar más unas señales e inhibir otras. Esto es sumamente importante desde el punto de vista ya no del profesional que tiene que conocer todo esto, el entrenador posiblemente no tenga que conocerlo, pero sí que los docentes tenemos que tener cierto conocimiento respecto a cómo se ecualiza, cómo se gestiona, cómo se manipulan y se toman decisiones en torno a las variables para favorecer ciertos fenómenos que tengan relación con ciertas adaptaciones. En concreto, cuando estábamos hablando de la vía de la calciurina, vemos, por ejemplo, que esta regulación en la expresión génica en fibras musculares esqueléticas, que es dependiente de la mayor activación o inhibición de la calciurina, es importante situarla en el contexto de que, por ejemplo, estas señales tienen relación con la intensidad del entrenamiento, y dentro de la intensidad en concreto con el tiempo bajo tensión y lo que es lo mismo la velocidad de ejecución. Lógicamente, para una misma repetición, cuando vamos más lento, hay más tiempo bajo tensión. El comportamiento del calcio es distinto, la salida del calcio, el sarcoplásmico, es distinto, tiene una curva distinta cuando la contracción se realiza intentando aplicar la máxima fuerza lo más rápidamente posible, que no es velocidad intencional, no existe la velocidad intencional, podemos decir que es una velocidad que no se puede medir, es intencional, ¿no? Porque es la intención de aplicar la máxima fuerza en el menor tiempo posible, o que voluntariamente, ante una carga que no sea muy elevada, porque si es muy elevada, si una carga es superior al 90%, 90-95%, lo lógico es que, todo 95%, cuando nos aproximamos a la carga que pueda corresponder a la carga máxima, la función máxima,
es que la velocidad a la que desarrollemos sea la máxima posible para esa carga. Pero con velocidades inferiores yo puedo voluntariamente mover la carga a una menor velocidad. Eso va a implicar que una misma repetición va a tener más tiempo bajo tensión y que el comportamiento del calcio va a ser ligeramente distinto. Y esto tiene relación con una serie de señales, porque cuando veremos, no lo voy a explicar en extensión, ¿no? Pues un poco nos llevaría mucho tiempo, pero cuando la concentración de calcio iónico intracelular es moderada, mantenida, se va a activar una fosfatasa que se denomina calcinurina. Este producto, es el producto de una señal que se denomina NAFTC. NAFTC. No aparece en este gráfico, pero es fundamental, que se denomina factor de transcripción de activación de neutrófilos y que inicia la transcripción, esto es lo importante, de isoformas de miosina hacia unas isoformas de miosina tipo 2A o 1, es decir, mucho más lentas. Al contrario, cuando el calcio iónico intracelular sufre o sale con un aumento importante, tiene un pico importante y una pendiente importante, y además el tiempo de salida es corto, de retirada es corto, este tipo de comportamiento implica que no hay una activación suficiente vía la calcinurina y por tanto va a existir cierta inhibición anterior, lo cual en este caso va a favorecer el fenómeno de transcripción hacia la expresión de isoformas de miosina más rápidas. Esto ha sido corroborado en algunos estudios muy interesantes que yo les animo a que ustedes dicen, porque es algo que nos sitúa en el contexto que nos está ocupando. Hasta aquí hemos visto o intentado plasmarles a ustedes básicamente de forma muy esquemática algunas cuestiones relevantes sobre hipertrofia muscular. Fundamentalmente aspectos que tienen que ver con el cambio en la resección transversal, con la propia definición de hipertrofia y con factores biomoleculares que bien están ponerlos encima de la mesa porque es algo muy actual y que nos permite avanzar. Antes pensábamos que bueno, había que hacer 10 repeticiones máximas para tener hipertrofia o había que generar un determinado estímulo, porque siempre se ha hecho así, sobre todo determinado tipo de practicantes de especialidades deportivas o fines estéticos. Hoy se conoce pues más la relación entre dosis y respuesta, porque tenemos una serie de indicadores que es posible medirlos con bastante precisión y por tanto las variables dependientes, no solo las variables dependientes de los estudios, pues se pueden medir con más fiabilidad y validez, sino más especificidad, sino además las variables independientes, es decir, las variables de intervención con el ejercicio se controlan mucho mejor. A continuación lo que tenemos que hacer es responder a la segunda pregunta, que es ¿qué es la sarcopenia? Porque vamos a intentar relacionar un poco para quién es importante este aumento de masa muscular, si lo es para alguien. Cuando se habla de que es muy importante mantener o aumentar el músculo, se habla de sarcopenia. Y constantemente la sarcopenia está en el punto central de no solo de la salud, sino también de la enfermedad. Es decir, parece que el que tiene más masa muscular está más sano, parece, por lo que a veces se lee y se escucha, o que te va a ayudar a superar una enfermedad. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Pero para esto, lo primero, evidentemente lo más relevante, es entender qué es la sarcopenia. Vamos a ver, hay un hecho biológico, claro, y creo que bien documentado hace ya muchísimos años, que es el hecho de que la masa muscular, hay un momento en el cual, al igual que la fuerza, hay un momento en el cual nosotros tenemos un pico de consecución de esa masa muscular. También ocurre con el hueso y ocurre con otras estructuras. Y que a partir de ese pico, lo que ocurre es que ya no podemos aumentar mucho más. Sí, podemos aumentarlo dentro de ciertos rangos, pero no vamos a conseguir un pico mayor del que podríamos haber conseguido en ese momento.
y comienza un periodo de declive, que tiene que ver con una serie de acontecimientos biológicos que ahora veremos un poco por qué se produce. Tenemos que tener claro que este pico de fuerza y masa muscular, quiero enfatizar, fuerza y masa muscular, se da alrededor de los 20-25 años, más o menos sobre los 20 con una desviación de 2-3 años. Sí, es muy importante lo que hacemos antes de los 20 años. Y a partir de los 30 especialmente, comienza una cierta disminución de esa fuerza y esa masa muscular. Debemos tener claro, y va a quedar claro bastante patente a lo largo de la conferencia y las siguientes diapositivas, que el declive de la fuerza es mayor al declive de la masa muscular. Es decir, en personas que no son activas, que no someten a su sistema psicobiológico, a su sistema neuromuscular, a un estrés que supere cierto umbral, la disminución de la fuerza puede llegar a ser entre un 1 al 3% aproximadamente por año. Y ese 1 a 3% se va a acelerar a partir de los 70-80 años. La pérdida de masa muscular es aproximadamente un 3 y un 8% por década a partir de los 30 años, más o menos, tal como vemos en la diapositiva. Y se acelera alrededor de los 50, 60 años. Y esto es un hecho que está bien descrito en la literatura y que tiene que ver con distintos factores que a continuación veremos. Uno de los cuales, indudablemente, es la cantidad y la intensidad de los estímulos neuromusculares que proporcionamos a lo largo de nuestra vida a nuestro sistema. Cuando revisamos la literatura, lógicamente, vamos observando cómo aquí, si puedo coger otra vez el dibujo, aquí se observa una atrofia, palabra que veremos a continuación, de fibras musculares, especialmente tipo 2. Y que aquí hay también una disminución. Esta sarcopenia, claro, cuando nosotros decimos existe un proceso de sarcopenia, ¿sí? Y cuando un sujeto es sarcopénico, no, es importante. Usted es